en estas pampas salvajes. Se veía a sí mismo como una especie de genial estratega al estilo de Napoleón o Carlomagno, incapaz en el campo de batalla. A Mitre no se le ocurre nada en el campo de batalla, diría D'Amico, oficial porteño. Pero dotado de un optimismo enfermizo, lo hacía avanzar en el campo de batalla hacia ningún lado, como cuando las tropas enemigas se le habían esfumado en Cepeda de 1859, ante Urquiza, donde su terquedad no le dejaba ver que estaba totalmente derrotado, casi solo, de noche en el medio del campo y totalmente rodeado por el enemigo que le daba la oportunidad de escabullirse. Escarmentando en todas las batallas que participó y más predispuesto a salvar el pellejo que a arriesgarlo, lo llevaba a disparar antes de tiempo, como en Pavón, cuando Urquiza cambia su estrategia del combate por la diplomacia de venir a buscarlo. No dispare, general, que Urquiza quiere parlamentar, diría el parte que lo alcanzaba en su huida furtiva, para enterarlo de la realidad. Era incapaz de matar una gallina con un cañón, pero era capaz de cazar 2 leones con sus dialécticas, hacerlos pelear entre sí hasta quedar extenuados y convencer al ganador que se sometiese manso a sus consejos. Vencido en los campos de batalla, era capaz de transformar las derrotas en triunfos o en heroicas retiradas. Trató de eliminar la obra fundacional del general Urquiza en un sentimiento de envidia e inferioridad, tal vez utilizando aquel argumento de que la pluma es más poderosa que la espada. Creó la historia oficial y desde allí imaginó una patria que nacía solo con él, y se ocupó que generaciones de argentinos hasta hoy ignoren la magna obra fundacional del capitán general Urquiza como padre de la patria. Ya en sus años de vejez y muerto Urquiza comenzará a reconocerle todos sus méritos, pero el daño estaba hecho. Alguna vez atinadamente llamará al capitán general Urquiza el Washington de América del Sur. Apreciación acertada, ya que los dos fueron los padres fundadores de sus estados, Washington y Urquiza, y primeros presidentes constitucionales de sus naciones republicanas. Escrito por Gastón Buet, La República Argentina desde 1853. Bueno, si te parece vamos con lo de Info Siberia, que está más que interesante. Info Siberia, veamos. Arrestaron a la presidenta del bloque de concejales de la Municipalidad de Quilmes, de Unión por la Patria, Eva Mieri, y a 3 militantes de la Cámpora que quedaron incomunicados. Así lo decidió la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El motivo es que supuestamente depositaron bosta fuera de la casa del agresor de Florencia Kirchner, José Luis Esper. Por esa causa también está detenida la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, de Unión por la Patria, aseguró que toda esta cacería de militantes que está llevando adelante no van a tapar el desastre económico que está haciendo Milei y los sectores concentrados que lo apoyan. Es muy grave y muy triste lo que está pasando en Argentina. Amerita que no solamente un sector repudie lo que están haciendo Milei, Bullrich, Macri y parte del Poder Judicial que opera como partido. Toda la dirigencia, los que crean en la democracia, tienen que conocer lo que está pasando en nuestro país y manifestarse, porque no hay derechos para la ciudadanía, destacó. Se cayó la sesión en diputados en la que los bloques opositores lograron aprobar los emplazamientos para tratar los proyectos de financiamiento de universidades y la declaración de emergencia en pediatría en el Hospital Garrahan para el próximo martes.
La sesión se cayó luego de que el diputado José Luis Espert, el de la caca, hiciera comentarios fuera de micrófono sobre la detención de la concejala de Quilmes, Eva Mieri. Salieron a cruzarlo los diputados Paula Menaca, Vanessa Siley, Mario Manrique, Lorena Pocoic, Roxana Monzón, Tomás Ledesma, Florencia Carignano y Jorge Araujo Hernández. Y salieron a bancarlo los oficialistas Nadia Márquez, Juliana Santillán, Nicolás Mazoras, Gabriel Bornoroni y Lisandro Almirón. Abogados y familiares de las personas detenidas por la bosta de José Luis Espert y diputados de Unión por la Patria y el FIT realizaron una conferencia en el Congreso. Los abogados Diego Molea y Bienvenido Basalo cuestionaron a la jueza Sandra Arroyo Salgado por haber encarcelado y procesado a personas acusadas de una contravención menor y no un delito federal, que realizaron arrestos sin presencia de abogado y traslados sin orden de prisión preventiva. El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, señaló que el hombre duro de la provincia de Buenos Aires, el narco friendly José Luis Espert, fue con lágrimas de facho a esconderse debajo de la pollera de mamá Estado, que tanto odia, para que lo defienda de unas chicas que supuestamente pusieron un pasacalle y ensuciaron la vereda de su mansión. Milei escribió luego de que se cayera la sesión en diputados: en octubre podemos terminar con ese castigo social sobre los argentinos de bien llamado kirchnerismo. Como cada miércoles, jubiladas y jubilados marcharon frente al Congreso y lanzaron la campaña 1 millón de firmas por los jubilados. Reclamaron un incremento de la jubilación mínima, el bono de 70.000 pesos, el restablecimiento de medicamentos gratis del PAMI y el rechazo al veto presidencial a la recomposición de las jubilaciones. Anunciaron una marcha federal para el 16 de julio. Estuvieron acompañados por organismos de derechos humanos, trabajadores de la salud y la comunidad artística. Durante la movilización de los jubilados en Plaza Congreso llevaron adelante un homenaje al fotoperiodista Pablo Grillo, que estuvo internado 3 meses tras haber sido baleado por la Gendarmería en una marcha de jubilados. Se siente, Grillo está presente, cantaron e hicieron una acción visual colectiva en la que expresaron: fue Bullrich. El ministro de Salud, Mario Lugones, cerró la residencia de pediatría del Hospital Garrahan y la transformó en una beca precarizada. Los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio recibiremos un estipendio. No hay salario, no hay derechos laborales, no hay futuro. La solución no puede ser el retroceso. Desde el ministerio nos aseguran que con el sello Garrahan es suficiente. Como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los 4 años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda, alertaron los residentes. Milei continuó persiguiendo periodistas. Ahora presentó denuncias contra Jorge Real, Fabián Domán, Mauro Federico y Nicolás Lantos, a quienes acusa de haber cometido el delito de injurias. Bueno, como ya sabemos, se autorizó al presidente de Brasil, Lula da Silva, a visitar a Cristina, que ya lleva 16 días privada de la libertad. El juez Jorge Gorini aceptó el pedido de la expresidenta. Qué bonito. Qué bonito. Lula da Silva en su paso por Buenos Aires no mantendrá ningún encuentro bilateral con Milei. No, si se ven y se trasconean. En la cumbre del Mercosur, celebrada en Buenos Aires, se anunció la creación de un tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, integrada por Islandia, Noruega, Suiza y la otra que no me sale, Liechtenstein. Bueno, el acuerdo, que debe ser aprobado por los congresos de cada país involucrado, abarca acceso preferencial al mercado para más del 97% de las exportaciones de ambos bloques. Por la política interna de recambio anual de las autoridades legislativas del FIT,
renunciaron a sus bancas los diputados Nicolás del Caño, del PTS, y Vanina Biasi, del Partido Obrero. Fueron reemplazados por Juan Carlos Giordano y María Mercedes Mendieta, ambos de izquierda socialista. El diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, presentó un proyecto para crear una nueva moneda, denominada Argentum. Lo que es estar al pedo. Boludismo, que se formaría quitándole 3 ceros al peso actual. Un Argentum sería equivalente... Vieja fórmula, eso siento olor a la ley 18.188. La eliminación de ceros no cambia el poder adquisitivo de la moneda ni implica una reforma económica profunda, pero sí ordena, simplifica y da mayor claridad a las transacciones y registros contables. Payaso. En medio de una ola polar histórica, el gobierno de Milei declaró la emergencia por gas debido a un consumo residencial récord. Provocaron cortes en el suministro de las industrias, se limitó abruptamente el expendio de GNC en estaciones y se redujeron envíos a Chile. Me imagino cómo estará Boric. Milei cenó el miércoles a la noche con el senador por Córdoba, Luis Juez. Nómbrame otro. Me sacaste la palabra de la boca. Hasta enero de este año el bloque del PRO en el Senado. Nada mejor que las milas de olivos con un gran amigo. Gracias, Javier Milei, comentó el cordobés. ¡Ay, Dios! Por favor. Cambia de colores como el camaleón. Por favor. Tiene los pantalones reforzados con parches de cuero para que no se le gasten. 19. Los supremos Horacio Rosati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz sobreseyeron a Justo José y Larraz, ex sacerdote condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar sexualmente de 7 menores entre 1988 y 1992. Los cortesanos consideraron que los delitos habían prescripto. Cristina escribió tras la absolución del ex sacerdote y Larraz. En el año 2024, nuestro Papa Francisco lo expulsó de la Iglesia. Ahora, por unanimidad, la Corte Suprema de Rosati, Lorenzetti y Rosenkrantz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreselló. Sin palabras, realmente. Algo tendrá que ocultar. El dólar oficial subió más de 80 pesos en la última semana y cerró a 1.250 pesos. El incremento se produjo tras el crítico informe del JP Morgan, en el que recomienda a los inversores abandonar los bonos en pesos. Se trata del mismo banco que en abril de 2018 planteó que la bicicleta financiera, Carry Trade, durante la gestión de Mauricio Macri, estaba terminada. Género. La tasa de desempleo de las mujeres ascendió a un 9% y es del 7% para los varones, mientras que para menores de 29 años es del 19,2% entre las mujeres y del 15,1% en los varones. La medición del INDEC expone un incremento de 1,5% en el desempleo y la informalidad de la población activa y confirma la profundización de la brecha de género laboral, principalmente en los aglomerados urbanos, según el informe de brechas de géneros laborales y de ingresos de la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía bonaerense. El Tribunal Oral Federal número 5, Comodoro Pi, que interviene en la mega causa ESMA, realizó una audiencia ante el pedido del beneficio de arresto domiciliario para los genocidas Jorge Carlos Radice y Adolfo Donda Tiguel, y la solicitud de libertad condicional para el genocida Alberto González. Los 3 están condenados a perpetua. Los 2 primeros participaron de la reunión con la Libertad Avanza en la cárcel de Ezeiza hace casi un año. Los 3 fueron trasladados a la cárcel VIP de Campo de Mayo semanas atrás. Santa Fe, luego del anuncio de la plataforma Mercado Libre de aplicar cargos extra a los santafesinos por el impuesto a los ingresos brutos que cobra la provincia a las financieras, el gobernador Maximiliano Pularo respondió: le guste o no a Galperín, las fintech que prestan plata deben tributar como los bancos, y acusó a la empresa de buscar beneficios a costa del sistema productivo. Jujuy. El Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy organiza una colecta solidaria para las personas en situación de calle. Este domingo en el estadio 23 de agosto, antes del partido ante Deportivo Morón, habilitarán puntos de recepción de ropa de abrigo en buen estado
y frazadas que se destinarán a asistir a la gente más vulnerable en este crudo invierno. Tomó estado parlamentario en la sexta sesión ordinaria de la legislatura el proyecto oficialista que crea el Consejo de la Magistratura de la provincia de Jujuy. El Consejo va a tener 11 miembros, son 5 estamentos, 2 representantes de la Suprema Corte, 2 de los jueces, 2 de los abogados, 2 del Poder Ejecutivo y 3 de la legislatura. San Luis, la mesa intersindical se reunió con el objetivo de presentar un proyecto de ley para establecer un sistema de paritarias en la provincia. Contó con la participación de los sindicatos provinciales, la Confederación General del Trabajo y la Asociación de Trabajadores del Estado. San Luis es la única provincia que no tiene paritarias, indicó Carlos Peralta, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial. Tierra del Fuego, el juez de la Cámara de Apelaciones, Andrés Leonelli, sigue siendo investigado por tenencia de material de abuso de menores. Su defensa alega que lo subió a la nube por tareas judiciales. El abogado Jorge Pintos, especialista en seguridad informática, cuestionó esta justificación señalando que el Código Penal sanciona toda tenencia y que existen protocolos de resguardo físico para pruebas sensibles. Córdoba. Según el Centro de Almaceneros, casi el 60% de los hogares no logra cubrir la canasta básica alimentaria. Esto significa que esas familias no adquieren lo que necesitan, sino solo lo que pueden pagar. El dato se desprende de la encuesta mensual que realiza en la provincia. También se destaca que cerca del 90% de los hogares tuvo que endeudarse para poder alimentarse. La canasta básica total ascendió a 1.471.261 pesos y la alimentaria a 784.964. Chaco. Alfredo Rodríguez, titular de ANSES Chaco, informó que desarticularon una red de fraude previsional que operaba hace años, creando empleados ficticios para acceder a jubilaciones. Dieron de baja 30 casos y pidieron detenciones. A la vez, negó denuncias en su contra por supuesta extorsión y aportes forzados a la Libertad Avanza, de la que es presidente. Es algo payasesco, afirmó. La Pampa. El secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, vio con preocupación las medidas de Nación sobre el sector y aseguró en declaraciones a La Arena que en lo que va de 2025, por cada turista extranjero que ingresa al país, salen casi 3 argentinos. Y agregó que la fuga de viajeros no es el único problema, sino que el turismo interno también se desploma. Entre Ríos. Se agrava la crisis del sector turístico en la provincia. Cerraron 2 hoteles históricos, El Molino de Victoria y Posta del Sol de Paraná. Nuestros clientes son trabajadores de otras economías. Hoy no invierten en nuestra actividad. Es una pandemia sin virus, dijo José Carelli, secretario general del Sindicato del Turismo. Tucumán. La industria textil que emplea a 1.100 personas suma 33 despidos en 7 días y 90 en los meses recientes. Las fábricas están paralizadas o al 50% de su capacidad con trabajadores suspendidos que cobran el 75% del sueldo. El sindicato alerta que la apertura de importaciones y la caída de producción ponen en riesgo más empleos. Tucumán. La restricción de suministro de gas impacta en empresas de los sectores textil, citrícola y agroindustrial. Según la Unión Industrial Local, más del 60% de la producción está paralizada debido a los cortes ordenados. Además, más de 100 estaciones de gas natural comprimido, GNC, permanecen sin poder operar. Salta. Los taxistas llevan 3 días sin poder cargar GNC. Aseguran que la situación es insostenible. Calculan pérdidas de hasta 80.000 pesos por día. Andar con nafta cuesta más del doble, por eso muchos dejaron de trabajar. Denuncian competencia desleal de las aplicaciones, abandono del gobierno y evalúan acciones legales contra las estaciones. Juana Ruiz, una joven embarazada de 25 años, está desaparecida. Viajó desde Joaquín B. González a la capital para un control médico y fue vista por última vez tras salir a comprar comida. Su celular está apagado y su pareja inició una búsqueda por su cuenta.
Juana cursa un embarazo de riesgo y desde el 1 de julio nadie sabe nada de ella. Misiones. Posadas atraviesa una de las peores crisis laborales de los últimos años según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo. En base a datos de la encuesta permanente de hogares, entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025 se perdieron 16.248 puestos de trabajo en el aglomerado Posadas, lo que equivale a una caída del 8,9% en el empleo total. Bueno, vos ya dijiste los días que lleva Milagrosa privada de la libertad. Bueno, hay un análisis por Carlos Rosansky. Cuando la Corte Suprema resuelve la cárcel para quien no cometió delito, Cristina Fernández de Kirchner, y decide la liberación de un sacerdote que abusó sexualmente de 7 niños, Justo José Larraz. El mensaje está dado. Ojalá se pueda dar una respuesta adecuada. Después siempre es tarde. Bueno. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. 2 paquetes de salchichas, 1.600 pesos. 2 mayonesas por 250 gramos, 999 pesos. Pepsi por 2 litros, 1.999 pesos. 3 alfajores triples, 999 pesos con 2 galletitas polvorita, 999 pesos. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Monte Grande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería.
Acordate, Tres Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Clavero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Y ahora vamos con el editorial de Nico Lantos, uno de los denunciados por Milei. Argentina, con 5 personas que están presas por su militancia, presas en un penal federal en algunos casos, que es un lugar que se reserva a los autores de los peores delitos, a los narcotraficantes, a los miembros de mafias, a quienes cometen homicidios, a quienes cometen agresiones sexuales. Y ninguna de estas 5 personas cometió un delito de esa gravedad. Algunas incurrieron en un acto de vandalismo, algo que quizás pueda entrar en la categoría de contravención. Tirar caca en la vereda de alguien, sin ninguna duda, no es algo ejemplar, pero tampoco es algo que esté penado, según la ley argentina, con, bueno, una estancia en una prisión federal. Otros pusieron pasacalles, otros ni siquiera, simplemente forman parte de espacios políticos o son familiares de alguien vinculado a esta investigación. La policía que entra a las casas de noche sin compañía de funcionarios judiciales ni de la fiscalía, busca en sus requisas panfletos, pancartas y otras pruebas que vinculen a las personas no con un hecho puntual, el hecho que se les adjudica, sino con una simpatía política. Y después se los trata como a presos peligrosos. Ayer habló Eva Pietravallo, ella es la madre de Alexia Abaigar, la militante que ya lleva 5 días presa en Ezeiza. En un rato vamos a dar más detalles de su caso y de los otros, pero el testimonio de su madre, que también estuvo detenida, es realmente impresionante y me exime de más explicaciones. Escuchémoslo. Cuando me excarcelan a mí, recién al tercer día, habiendo pasado 2 noches en la comisaría, la dejan a mi hija un día más, no le dan la excarcelación y la llevan el día sábado con las esposas puestas y encadenada al piso del móvil. La llevan hasta Talcahuano. Me dijo, mamá, parecía la filmación de una película de Netflix, porque le decían agache la cabeza y le sacaban fotos. El tema es que la secuencia de fotos fueron en 3 oportunidades y en 20 minutos la llevaron volando desde Talcahuano hasta Ezeiza, que tampoco ella entendía por qué ese motivo de tanta urgencia de que ella sea depositada en el penal. Hoy a la mañana, pobrecita mi hija, otra vez le ponen las esposas, la llevan a un móvil, la llevan a Talcahuano sin decirle a dónde iba y la llevaron para hacer, como si te dijese, una auditoría médica. Cada uno de esos traslados es un acto de sometimiento a una persona simplemente por su militancia política, porque, y en esto hay que ser bien claro, el único crimen que persigue este gobierno es la disidencia. Si vos sos uno de ellos, si sos un argentino de bien, como dice Milei, vale todo. Podés pedirle parte del sueldo a tus empleados, podés participar de estafas globales, podés dispararle en la cabeza a un fotógrafo, podés fajar un jubilado, podés tener 60 departamentos, podés tener amigos narcos, podés haber estado preso por encubrimiento del atentado a la AMIA, podés no saber contar hasta 5,
podés pedir cárcel o bala, que cuelguen a la gente en las plazas, regodearte en la crueldad, señalar a la oposición como parásitos, como ratas o como virus, pero no importa lo que hagas, siempre van a encontrar una forma de bancarte. Ahora, si no sos uno de ellos, sos una amenaza, sos un parásito, un virus, una rata, algo que se debe eliminar. No importa ya lo que hagas, sino que tu propia existencia merece un castigo. Hoy lo vi a la mañana con un tuit que vamos a pasar en un rato del ministro de Economía, Caputo, que decía, bueno, hay que cambiar, mostrando unas escenas de ayer en la Cámara de Diputados, decía, hay que cambiar a estos por personas en las elecciones. Eso es... Bueno. Y la doble vara permanente, ¿no? Porque ellos mienten y a la vez se hacen los ofendidos cuando les dicen mentirosos. Lo hizo la semana pasada el jefe de gabinete que se levantó y se fue del Congreso. Difaman y luego denuncian a quienes describen sus actos. Insultan, pero exigen ser tratados con respeto. Venían a terminar con la casta, pero abusan con descaro del poder. Y el único crimen que persiguen es la disidencia. Y eso no es un análisis mío, sino que es algo que el gobierno dice, hace y hasta refleja en las leyes. Ayer salió justamente Francos, el jefe de gabinete sensible, a hablar sobre el caso del sorete de Espert, y digo, del sorete en la vereda del diputado Espert, y lo calificó como un atentado. Escuchemos lo que decía ayer Francos. Eso fue un delito, lo que se cometió contra el domicilio del diputado Espert. Es un delito. Y está siendo investigado por la justicia y es lo que corresponde. Una contravención, dijo. Es prácticamente una contravención. Dijo. Pero además, yo no recuerdo bien, pero yo creo haber escuchado en las primeras noticias que estaban utilizando un vehículo oficial. Sí, claro. Bueno, digo, a ver, utilizar un vehículo oficial para hacer un atentado de la magnitud que se considere, ¿no? Pero claramente un atentado contra el domicilio del diputado Espert. Eso es un agravio en primer lugar, a los bonaerenses. Obviamente yo creo que hay